Jesús, alguien se levanta a adorarle a Él. En el nombre de Jesús, Padre, te adoramos, Padre, te adoramos. Levante su voz con nosotros y lo dice ahora sí. Te exaltamos, Señor. Te exaltamos, te exaltamos. y te exaltamos. Oh Señor, te adoramos, Rey. Te exaltamos y te exaltamos y te Bien, amados, Dios me los bendiga. Gracias por estar con nosotros en ese día martes. Hoy es día 28 de julio del año 2020. Gracias por estar con nosotros en ese día. Hemos venido a alabar, a bendecir y a glorificar el nombre de nuestro Dios. Queremos pedir al Dios Todopoderoso que nos dé la sabiduría, que nos dé el entendimiento, el coraje y el valor para seguir adelante. Sabemos que vivimos tiempos difíciles, sabemos que vivimos siempre en constantes guerras, pero pedimos a Dios que nos dé la fortaleza para seguir, no desanimarnos. Estamos a un punto que no podemos retroceder, no podemos parar, no podemos detener. Tenemos siempre que seguir adelante, buscando y conociendo más de nuestro Señor Jesucristo. En ese día quiero invitar a usted que abra su Biblia en el libro de Joel, el capítulo 3. En los profetas menores, Joel el capítulo 3, el versículo 10, dice el Señor ahí en su palabra, mire solo: forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, y diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Padre, gracias, oh Dios, por tu amor, gracias por tu bondad, oh Jesús, y gracias por tu misericordia. Te alabamos a ti, oh Dios, te bendecimos y te glorificamos porque tú eres todopoderoso. Y queremos, oh Dios, exaltar y bendecirte a ti, oh Dios amado. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Dios, hablando a nuestras vidas y corazones, oh Dios amado, en nombre de Jesús, oh Dios. Amén, Señor, y amén. Bendito sea el Señor. Preparados para la guerra, mis amados. El mensaje se titula Preparados para la guerra. ¿Cuál es el propósito? Primeramente, animar a las personas a luchar por lo que les pertenece. Fíjese que como hijos de Dios, nosotros tenemos un problema de no luchar por lo que nos pertenece, por no luchar por lo que Dios nos ha dado, por no luchar por las bendiciones que Dios nos ha prometido. Nosotros muchas veces estamos esperando
Y esas bendiciones que fueron prometidas a nosotros, vengan como caída del cielo, venga como lluvia. Pero la Biblia dice que tenemos que pelear, que tenemos que luchar, porque el enemigo siempre quiere robar lo que Dios nos ha enviado. Siempre está interponiendo entre nosotros y Dios para que lo que Dios nos envía no llegue a nosotros. Pero cuando sucede eso, tenemos que levantarnos en batalla, tenemos que levantar en guerra, tenemos que levantar y poder pelear por lo que nosotros queremos, por lo que nos pertenece, y también conocer los puntos básicos para hacer frente a guerras espirituales. Mucha gente no hace frente a una guerra espiritual, mucha gente no hace frente al enemigo porque no conoce los puntos, no conoce la realidad. Mucha gente tiene miedo, mucha gente mejor se aparta, mucha gente queda a distancia esperando que alguien vengan a pelear por ellos. Pero muchas veces, la mayoría de las veces, usted tiene que pelear porque Dios hace una parte y la otra parte no tenemos que encargarnos nosotros. Pero tenemos que levantarnos para poder pelear, conocer lo que tenemos nosotros, conocer nuestras armas para poder pelear con el enemigo. Porque si no conocemos nuestras armas, no vamos a poder pelear con el enemigo, y eso resulta bastante difícil poder hacer frente a una necesidad tan grande que hay hoy en día. Mire, porque resulta increíble saber que nos encontramos en constantes guerras visibles y guerras no visibles. Y ese es un problema que sucede en nosotros, sucede en el ambiente, en la vida cristiana, que sucede en el mundo. Pero nosotros muchas veces no estamos preparados para esas guerras. Sabemos que hay guerras, pero no estamos preparados y debemos prepararnos para ellas para poder hacer frente, prepararnos para esta guerra, las visibles y las no visibles, porque la mayoría de las guerras se dan lugar en el mundo espiritual, pero también trae su consecuencia, el resultado en el mundo espiritual. Muchas veces vamos a tener que ir a pelear, vamos a tener que ir a luchar, mis amados. Muchas veces nos preguntamos que sería más fácil pasar esos ataques por alto y dejar que Dios pelee por nosotros. Parece fácil, pero a simple vista, pero no funciona de esa manera. Jesús luchó una guerra espiritual. Jesús venció a Satanás en la cruz del Calvario. Hoy nos queda a nosotros pelear nuestra batalla, porque la batalla de las batallas Jesús ya peleó. Hoy nosotros tenemos que pelear porque Jesús venció al enemigo y nos dijo cómo podemos vencer al enemigo. Entonces hoy nos toca a nosotros prepararnos para hacer frente a esa batalla, prepararnos para hacer frente a esa guerra, prepararnos para hacer frente a este enemigo. Porque así como existe un mundo espiritual, un mundo natural, también existe un mundo espiritual. Por más que la gente muchas veces se niega a aceptar el mundo espiritual es algo real, es algo verdadero. Porque el arma más grande del enemigo es hacer a la gente creer que él no existe. Hacerlo creer que, ¿por qué? Si él hace a usted creer que el diablo no existe, que el infierno no existe, usted se va a despreocupar. Si yo coloco que todos vamos a ir al cielo independientemente de lo que hacemos, independientemente de cómo sean nuestras vidas, que Dios es amor, que Dios es bueno, que no se preocupe, que el diablo nunca existió, es un cuento de hadas, usted va a bajar la guardia. Usted va a dormir tranquilo. Usted va a vivir su vida a todo dar creyendo que el día de mañana vamos a morir y todos vamos al mismo lugar. Pero infelizmente no es así. Infelizmente no es así. Debemos saber que el diablo es algo real. Existe. La Biblia dice que el enemigo vino a robar, matar y destruir. Dios lo echó del cielo porque quiso rebelarse contra Dios. Pero debemos poner la armadura de Dios para poder pelear con Él. Si nosotros no ponemos la armadura de Dios para poder pelear con el enemigo, para poder hacer frente a eso y creer, porque debemos saber que existe.
Y él quiere robar, quiere matar, quiere destruir, pero cuando él finge que no existe, finge que es un cuento de hadas, finge que es una película de Hollywood. Usted deja de orar, usted deja de ayunar, usted deja de ir a la iglesia. Por eso mucha gente a veces no va a la iglesia, no lee su Biblia, no ayuna, no buscan a Dios, porque dice, de todos modos todos vamos a morir, dice la gente, y todos vamos a ir al mismo lugar. Pero hay una guerra, hay un enemigo que te está robando la bendición. Hay un enemigo que está quitando lo que Dios te quiere dar. Y debe estar preparado para pelear con ese enemigo y hacer frente a ese enemigo. Porque debemos estar conscientes de que existe una guerra. Mire 2 de Reyes, el capítulo 6, versículo 8. 2 de Reyes, el capítulo 6. Mire solo. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Y consultando con sus siervos, dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. El versículo 9 dice, y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Debemos estar conscientes de que hay una guerra, hermanos. ¿Cuál es el arma del enemigo, como hablaban? Hacer creer que no existe tal guerra. No existe tal guerra. El enemigo quiere hacernos creer que estamos en un mundo que aquí todo es paz, todo es alegría, que todo sucede normalmente. Porque cuando no hay guerra, el pueblo se tranquiliza. El pueblo se tranquiliza y baja la guardia. Cuando Dios le regaló al pueblo la tierra prometida, Dios le dijo al pueblo que destruyera a todos los enemigos. ¿Sí? El pueblo no destruyó, entonces Dios dejó del pueblo de la tierra entre los israelitas para hacerles daño a ellos, para que ellos no bajaran la guardia. Porque una nación que no tiene peligro de guerra vive despreocupada. Nosotros como cristianos tenemos guerra. La Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Tenemos una guerra espiritual constante en nuestras vidas. Por eso debemos siempre estar preparados. No podemos bajar la guardia, no podemos dejar de orar, no podemos dejar de buscar a Dios. Por eso la prosperidad es el mayor enemigo de un pueblo. Cuando hay una guerra, la prosperidad, porque si hay prosperidad, el pueblo cree que no necesita buscar a Dios. Si hay prosperidad, el pueblo cree que no necesita orar, el pueblo cree que no necesita ayunar, el pueblo cree que no necesita ir a la casa de Dios. Por eso la gente va abandonando a Dios. Cuando Dios va bendiciendo al pueblo de Dios, el pueblo se va alejando de Dios. Cuando Jesús dice es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Habla de la prosperidad, de cómo la gente se acostumbra, que lo imposible para el mundo es posible para Dios. Pero la gente tiene a descansar, a suavizar. No, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, hoy voy a ir a la playa, voy a comer un coctelito porque tengo dinero. O sea, en los tiempos de Noé, la Biblia dice que la gente estaba casándose y dándose en casamiento, estaba de fiesta. Había fiesta todos los días, como hay en el día de hoy. ¿Por qué? Porque la gente creyó que lo que Noé estaba haciendo era una locura, que no iba a llover, que no iba a haber diluvio. Así como hay mucha gente en el día de hoy creyendo que no va a haber rapto, que Cristo no va a venir por su iglesia, que todos vamos a morir y que todos vamos a ir al cielo. Pero debemos estar preparados. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo Cristo viene por su casa, no sabemos cuándo Cristo venga por su iglesia. Debemos estar preparados. La Biblia dice que viene como el ladrón en la noche. Como ladrón en la noche. Debemos estar preparados para eso. Mira el versículo 10. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, así lo hizo una y otra vez, con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Amados, también debemos tener los oídos abiertos en una guerra. Oídos abiertos para escuchar a Dios. Porque si no tenemos lucha contra sangre ni carne, debemos escuchar a Dios.
Dios le revelaba a Eliseo lo que iba a hacer el rey de Siria. Y muchas veces Dios nos revela lo que va a hacer el enemigo con nosotros y no queremos escuchar y no queremos creer. Dios a veces envía personas a decir a usted que lo que usted le va a hacer, que lo que usted quiere hacer no va a prosperar, que lo que usted quiere hacer va a ir mal, que la amistad que usted consiguió te va a traer daños a su vida, que esta relación va a arruinar tu relación con Dios. Muchas veces Dios nos quiere hablar, pero nuestros oídos no están abiertos para escuchar a Dios o no queremos escuchar a Dios. Eliseo escuchaba a Dios porque Eliseo tenía los oídos abiertos. Y muchas veces Dios dice que tenemos que ayunar, Dios dice que tenemos que orar, Dios dice que tenemos que buscar a Dios, Dios dice que el enemigo está preparando una trampa para nosotros, pero no queremos creerle a Dios. Porque decimos, ay, es que es mi amigo de por vida, es que es mi amiga, es que tal persona, yo lo creo de todo corazón. Si Dios le dice, abra los oídos. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Y debemos abrir nuestros oídos. Porque vendrá como ladrón en la noche cuando usted no espera. Debemos tener los oídos abiertos, saber escuchar a Dios, saber entender a Dios, poner atención en lo que Dios está diciendo. En los tiempos bíblicos, en los tiempos de los reyes, los centinelas estaban ahí en la torre esperando, mirando, observando. Los centinelas no dormían en su turno para poder advertir a la ciudad de cualquier problema que venía. Nosotros hoy en día somos centinelas a nuestras familias. Como pastores somos centinelas del pueblo de Dios. De advertir al pueblo de lo que el enemigo quiere hacer. De advertir al pueblo de lo que el enemigo está tramando. Pero muchas veces la gente no nos escucha. Porque van a decir, no, el centinela nos quiere dominar. El centinela nos quiere controlar. No. El centinela estaba para advertir al pueblo. Usted es un centinela de su familia. Abra los oídos. Escucha a Dios. Abra los oídos para poder advertir a las personas. Porque un centinela que no tiene los oídos y los ojos abiertos no puede ser centinela. Eran personas escogidas. Debemos abrirnos. Eliseo tenía los oídos abiertos a lo que Dios decía. Usted debe abrir sus oídos para escuchar a Dios. No escuchar al mundo, no escuchar a las personas, no escuchar a aquellos que están en contra de Dios. Escucha a Dios, la palabra de Dios, lea su Biblia, ore al Señor, busque a Dios, ayune, clame a Dios y Él va a hablar a su vida. Él va a hablar a su vida, va a hablar a su oído. Él quiere que usted escuche su voz. Pero debe doblegarse ante Él. Y dice el versículo 12, entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Entonces Dios te va a revelar los planes del enemigo a su vida. Pero ¿sabe cuál es el problema? No es que cuando Dios nos revela los planes del enemigo, no estamos dispuestos a orar, no estamos dispuestos a interceder, no estamos dispuestos a clamar para que ese plan del enemigo desaparezca, el plan del enemigo se deshaga. No estamos dispuestos. No queremos hacer las cosas, no queremos sacrificar nuestras vidas para poder bendecirnos a nosotros mismos. Y siempre decimos, alguien va a orar por nosotros. Quiero decirle algo. Hay guerras que solo son tuyas. Hay guerras que nadie las puede librar por usted. No es como cuando usted era chiquito que su mamá y su papá le resolvían todos sus problemas. Hoy ya has crecido. Hoy usted ya es un hombre o una mujer. Y hay guerras espirituales que va a estar usted y el diablo cara a cara. Y debe preparar para ese momento. En ese momento nadie puede luchar por usted. Usted puede decir, pero voy a invitar a la hermana fulana que me ayude. Sí, está bien. Pero mientras usted no afronte solo, cara a cara, su problema, siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí. Usted puede tener personas que le ayuden a orar y a clamar y a batallar, pero hay batallas que solo son tuyas.
Hay batallas que tienes que vencer solo. Cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, ¿quién fue con él? Los discípulos todos se fueron, porque era una batalla de Jesús. De Jesús. Cuando el ángel venía a traer la respuesta a Daniel, y el príncipe de Persia se antepuso al ángel de Jehová, y él clamó a Miguel, Gabriel clamó a Miguel que le ayudara, porque era una batalla de Daniel, y Daniel estuvo ayunando 21 días. Hay batallas que solo son tuyas, hay batallas que no tienen ayuda. La única ayuda que va a tener es usted y Dios. Usted puede decir, pero Dios siempre ha estado, pero Dios no va a tocar una mano para ayudarle a usted, porque ya dio las armas que usted necesita. De nada sirve en ese momento clamar a Dios, porque Dios no va a hacer nada. Dios le va a decir, todo lo que necesita, ya se lo di a usted. Abra los oídos. Abra los oídos. Y él dijo, id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Hermano, Dios nos dará las estrategias y nos protegerá. Porque Dios dio a Eliseo la estrategia del enemigo. Él dice que el enemigo nos quiere seducir, nos quiere engañar, nos quiere matar, nos quiere destruir, ¿va? Por ejemplo, Jesús dijo que el diablo vino a robar, matar y destruir. Todos lo sabemos. Comenzó con Adán y Eva en el huerto del Edén. Estaban los dos viviendo bien tranquilamente. Apareció la serpiente y enganchó a Eva. ¿Qué quiere siempre el diablo con usted? El diablo siempre quiere alejarnos de Dios. Porque cuando nosotros nos alejamos de Dios, nosotros comenzamos a ser influenciados por las ideas locas de ese mundo. Y olvidamos las sendas antiguas. Y comenzamos a pensar y a actuar como gente que ha vivido, gente que vive sin Dios, creyendo que lo malo es bueno, creyendo que lo incorrecto es correcto. Entonces, nomás el enemigo nos aleja de Dios, el diablo ya no hace más nada. Él deja que usted se muere solo, él deja que usted automáticamente, usted solo, se va a ir metiendo en los problemas. Cuando usted se aleja de Dios, usted comienza a ver las cosas de otra manera. Y la gente tenía que culpar al diablo de todo. No. Lo único que busca el diablo es alejarnos de Dios. Él solo se mete entre usted y Dios y te aleja. ¿Por qué? Él sabe que allá, lejos de Dios, el mundo, las personas, las amistades, harán lo que tiene que hacer con usted. El diablo va a estar tranquilo. Él solo se metió, se alejó de Dios y se fue. Y se fue. Ahí le toca a usted como hijo de Dios volver a casa. Lo pasó con el hijo pródigo. El diablo se metió al hijo pródigo, le pidió el dinero al papá y se alejó del papá y fue a vivir la vida. Allá, ¿qué sucedió? Perdió todo porque lejos de Dios, el mundo, la vida te encarga de destruir. Lejos de Dios, usted se destruye solo. Lejos de Dios, la vida se encarga de darte una lección. Y el hijo pródigo, cuando se dio cuenta que quedó sin nada, reconoció que en la casa de su padre tenía de todo. Y dijo, mire, si yo soy pasmado, ¿qué estoy haciendo acá? Pero hay mucha gente que no vuelve a Dios por el orgullo que tiene. El orgullo impide que muchas personas que han cometido errores vuelvan a Dios. Dios les dijo, el enemigo los quiere engañar, el enemigo los quiere destruir. Y la gente muchas veces no lo cree en eso. Mira el versículo 14. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía el varón de Dios. Y aquí el ejército. Varón de Dios y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo, no tengas miedo.
porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Qué nos dice? Con Dios somos más que vencedores, dijo Eliseo. No se preocupen. Y aquí viene el problema, que mucha gente, que muchos hijos de Dios están como Giese, el ayudante de Eliseo. Pasan el tiempo en la casa de Dios, pasan el tiempo en las cosas de Dios, pero nunca llegan a conocer a Dios. Porque Giese nunca llegó a escuchar a Dios, Giese nunca llegó a ver a Dios, nunca llegó a entender a Dios. Por eso cuando llegó Naamán, él salió corriendo a pedir lo que Eliseo dijo que no quería. Porque no importa quién sea el contrincante, con Dios somos más que vencedores. Pero hay muchas personas que están como él, pasa el tiempo en las cosas de Dios, pero no conoce a Dios. Recuerda que no es lo mismo estar con Dios que estar en las cosas de Dios. Hay mucha gente que pasa el tiempo en las cosas de Dios, no pasan el tiempo con Dios. Y para una guerra espiritual, usted debe pasar tiempo con Dios. Porque es con Dios que usted va a resolver los problemas. No es estando en la iglesia y arreglando una cosa, arreglando otra, y pegando aquí, atendiendo a una persona, y usted puede decir, mire, hoy tuve un día pesado, di 40 consejerías, pegamos el muro, pintamos las paredes, y el tiempo para Dios, ¿cuánto tiempo duró? Fíjese que no me quedó chance de orar porque estuve muy ocupado. Porque nuestra obligación como hijos de Dios, lo primero es el tiempo con Dios. Es el tiempo con Dios. Porque con Dios somos más que vencedores, sí, pero cuando tenemos tiempo con Él, debemos reconocer también que cuando hay una lucha, hay un contacto. El Salmo 144, 1 dice, bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra, misericordia mía y castillo mío, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío, en quien confiaré, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. El que adiestra mis manos para la batalla. Yo debo tener habilidad en las manos para poder pelear con el enemigo. Porque si hay un contacto, debo tener una habilidad estilo Bruce Lee. Bruce Lee, en el Kung Fu, las peleas y el como los de las WF, no sé qué. Para pelear debe tener habilidad. Usted no solo pelea con fuerzas, pelea con la cabeza. Debemos saber que el enemigo es fuerte, el diablo es más fuerte que nosotros, pero nosotros debemos saber que tenemos a Dios. Y como Dios ya lo venció, nos va a dar las estrategias y la habilidad para poder vencer, porque Dios sabe cómo vencerlo. Y también para tener éxito en la guerra y no ser presa del enemigo, debemos estar libres de toda falta de perdón. Si queremos prepararnos para la guerra, debemos arrancar de nuestro corazón toda falta de perdón, hermano. Usted jamás va a vencer al enemigo si en su corazón hay falta de perdón, si en su corazón hay rencor, si en su corazón hay amargura. Usted jamás va a poder vencer una batalla espiritual. Usted nunca va a ganar una al diablo, porque su corazón tiene pecado y ese pecado le da derecho legal al diablo de controlar su vida, de manejar su vida. Y sabes que Dios no puede hacer nada cuando usted vive una vida de pecado. Aunque usted clame a Dios, aunque usted diga es un hijo de Dios, pero si usted vive en pecado, el diablo tiene el dominio sobre su vida. Y Dios no puede hacer nada porque usted lo ha entregado a Él. Por eso debemos, cuando venimos al Señor, debemos arrancar de nuestras vidas todo aquel que da derecho legal al enemigo. ¿Qué es derecho legal? Es que yo sea un cristiano, por ejemplo, y tengo rencor contra un hermano,
no he perdonado a mi papá porque me ha abandonado, no he perdonado a mi hermano o mi primo, no he perdonado a mi tía, tengo amargura contra algunas personas, quiero matar a unas personas, tengo mucha envidia, no permito, el orgullo que tengo es muy grande, la soberbia que tengo es muy grande. Entonces eso da derecho legal al enemigo. Y eso es lo que impide que el pueblo de Dios triunfe en las batallas, que el pueblo de Dios salga victorioso cuando pelea con el enemigo. Entonces, cuando vamos a una batalla espiritual, no podemos tener nada negativo en nuestras vidas. Nuestras vidas tienen que estar intachables, porque si es una batalla espiritual, el enemigo va a señalar nuestros defectos, pero si nosotros nos hemos puesto a cuentas con Dios, así como pasó con Josué, cuando Josué se presentó ante Dios y el diablo presentó señalando al profeta, al sacerdote Josué, Dios le hizo cambiar las vestiduras a Josué. ¿Por qué? Porque como él se había purificado, Dios lo había purificado, él no tenía nada, pero el enemigo estaba criticando, estaba señalando para hacerte creer que usted todavía es aquella persona que cuando llegó a Cristo, porque todos hemos venido a Cristo con problemas, en pecados, en vicios, en un montón de cosas. Muchos todavía luchamos para quitar ciertas cosas. Entonces debemos quitar todo eso para que el enemigo no domine nuestras vidas. Porque si usted va a pelear una batalla espiritual con un corazón manchado, no vas a ganar. No vas a ganar. Y también para ir a la batalla debemos conocer nuestras armas. El problema del pueblo de Dios es que no conoce las armas para una guerra espiritual. La Biblia nos habla del ayuno y la oración. Son las principales armas del enemigo. Las principales armas de los hijos de Dios: el ayuno, la oración, la armadura espiritual que habla del libro de Efesios, la palabra de Dios, la sangre de Jesucristo y la fe. Son las armas del enemigo. El ayuno es un estilo de vida. El ayuno, porque el Pablo decía a tiempo y afuera de tiempo. El ayuno es un estilo de vida. No es que yo voy a ayunar, por ejemplo, de aquí a tantos días voy a ayunar porque tendré un problema difícil. No, usted tiene que hacer de ese ayuno un estilo de vida, para que cuando vengan los problemas usted está preparado para hacer frente. Es como la oración. La oración es lo que te da vida. Es como el aire que respiramos. La oración es nuestro aire. Si no oramos, quedamos sin oxígeno. La palabra de Dios es nuestro alimento, nuestra comida. Y si no comemos, morimos nosotros. Debemos leer la Biblia, debemos orar, debemos ayunar y tener fe que Dios es más poderoso. Tener fe que Dios sí nos va a echar la mano. Tener fe que Dios va a resolver los problemas. Y también saber que no debemos dejar de orar hasta obtener lo que nos pertenece. El libro de Lucas, el capítulo 18, el verso 1, dice el Señor en su palabra: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que temía a Dios, que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. No dejar de orar hasta obtener lo que nos pertenece. Si alguien que no teme a Dios, la insistencia tocó su corazón, debemos seguir clamando a Dios por lo que nos pertenece. No por lo que yo quiero, sino por lo que me pertenece. Me pertenece. Por ejemplo, ella clamó por justicia.
nos pertenece. Lo que Dios nos ha dado nos pertenece. Jacob le dijo al ángel, no te dejaré hasta que me bendiga. ¿Por qué? Porque su papá Isaac le había proferido una bendición sobre Jacob. Entonces algo que él tenía que recibir. No te dejaré hasta que me bendiga. Debemos orar, debemos buscar, debemos clamar hasta obtener lo que nos pertenece. No vamos a robar nada, lo que nos pertenece. Vamos a clamar por eso. Porque esa es una guerra. El seguir de constante, el clamar de constante, clamar. ¿Cuánto tiempo pidió Abraham a Dios por un hijo? Dios le prometió a Abraham cuando él tenía 75 años que su descendencia iba a ser como la reina del mar, y él no tenía hijos. Y Abraham, esperando a Dios, pasaron 25 años. Cuando nació Isaac, Abraham tenía 100 años. Siempre creyó que Dios lo iba a hacer realidad. La mujer sirofenicia, clamando por su hijo, y Jesús le dijo, no está bueno quitar el pan de los hijos y dar a los perros. Ella le dijo, sí, Señor, pero incluso los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. No dejar de orar. No importa cómo, lo importante es recibir lo que Dios nos ha permitido, nos ha dado, lo que nos pertenece. Tenemos lucha, tenemos guerra. Y lo bueno de la guerra es que nos mantienen preparados. La Biblia dice, en un momento sonarán las trompetas. Debemos estar preparados para ese momento. En un momento, Dios viene por su pueblo. Y usted no sabe si hoy Dios puede venir por usted, mañana no sabemos cuándo. Todos hacemos planes como hicimos planes para ese 2020. El 2020 ya se fue por agua abajo. Se lo llevó el río 2020. Gente que había preparado bodas, programado bodas, viajes, que no había preparado la gente. Y se nos fue por agua. Así es la vida. El enemigo siempre nos quiere alejar de Dios. Pero debemos abrir nuestros oídos y hacer uso de nuestras armas para poder vencer al enemigo que nos quiere destruir y quiere reinar nuestra relación con el Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, oh Jesús, y gracias por tu misericordia. Te alabamos a ti, oh Dios, y te bendecimos porque tú eres bueno, Dios amado. En nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor, y amén. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Si esta palabra ha tocado su corazón en ese momento, quiero invitar a usted que pueda abrir su corazón a Jesucristo y recibirlo como Señor y Salvador de su vida. Quiero hacer una oración para que usted pueda repetir conmigo y Jesús venga a vivir a su vida y venga a transformar su vida. Repita conmigo de esta manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias Jesús por salvar mi alma hoy. Por Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Tu amigo yo soy. A tu reino me has traído. Esclavo fui yo, ahora tu hijo soy. Y me llevas más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual.
Hamahashanda. So not even death can shake us. The victor has won. Now heaven has come, and you're taking us higher.